Sugar City Morning Show. Muy buenos días todos y bienvenidos al Sugar City Morning Show. Son exactamente las 7:01 y hoy es lunes 27 de mayo. Un gran gusto saludarles, compañeros, donde sea que se encuentren. En realidad estamos bastante alegres de enviarles un atento y cordial saludo a todos que se unen a esta transmisión hoy por la mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde Nortevisión Canal 10, aquí en Trial Farm, y nuestra señal se ve por todo el país de Belice. Y también les quiero decir de que estamos transmitiendo en vivo desde Canal 10, que es una estación que se ve por aire, ¿ok? Es más, si no tienes cable y vives quizás, bueno, donde sea que vivas, porque si vives dentro de la circunvecindad del pueblo de Orange Rock, por decir 20 millas, entonces tienes la capacidad de ver Canal 10 absolutamente claro y gratis. Eso es importante. Y más personas nos están apoyando, nos están viendo, puesto el sube en los precios de cable. Compañeros, también les quiero decirles de que si es que tienes internet, simplemente entras a la página YouTube y tecla Sugar City Morning Show para la fecha que quieres ver. Para el día de hoy también estamos en vivo y por la magia de la tecnología se va a aparecer en tu screen así rapidito. Good morning and welcome to today's edition of the Sugar City Morning Show. We're transmitting live from Nortevisión Channel 10 here in the beautiful village of Trial Farm, right smack on the San Lorenzo Road across from IT Vet. And our signal is viewed throughout the length and breadth of this beautiful country of ours due to the arrangements that we have with the different cable providers. And we're also transmitting live from Channel 10, which is an on-air television channel, which is viewed within the radius of 20 miles if you live around Orange Rock Town. And that is absolutely free to all those who watch it. And also, we are on the internet. We are live on the internet. Very simply go to the YouTube page and you'll be able to view us very quickly. Ladies and gentlemen, good morning. It is exactly 4 minutes after 7 o'clock, and it is a pleasure to welcome you to the Sugar City Morning Show. Como siempre, vamos a darle continuación a nuestro programa, compañeros, compañeras, entrando en lo que es el momento especial cuando reconocemos y agradecemos a nuestro Creador por todas sus bendiciones. Hoy despertamos, hoy tuvimos un milagro porque abrimos nuestros ojos, hoy tuvimos la capacidad de respirar, oler, ver a nuestros seres queridos, caminar, de vivir, compañeros. Y por eso hay que estar agradecidos con nuestro Creador, con nuestro poder superior. Yo le digo, mi Dios. Te invito a que pienses de igual forma y que te unas a esta oración dándole gracias a este poder superior, a este Creador, a este Dios que nos provee con todo. Padre, te doy las gracias por todas tus bendiciones, por la vida, por la salud y las fuerzas para poder venir a chambear por nuestro dinero. Te doy las gracias, Padre, por tu paciencia, por tu protección. Te doy las gracias importantemente por todas las experiencias que se presentan en mi vida y en nuestras vidas. Experiencias a través de la cual nos hablas y nos dices, no, Manuel, eso no es para ti, o sí, eso es para ti. Padre, te doy las gracias por cuidar de nosotros, protegernos, porque al final del día, aunque nos sintamos dolidos porque finalmente no ganamos la lotería o porque quizás nos caímos y nos rompimos la pata, por algo fue.
por algo fue. Y ese tipo de creencia me da paz. Porque en vez de estar refunfuñando y renegando, simplemente lo acepto como un hecho donde el que tú me estás diciendo, así debe ser. Y eso me da paz en mi vida. Gracias, Padre, por esa capacidad que me has dado. Te pido, como siempre, por las personas que están pasando por tiempos difíciles. Los enfermos, las enfermas, que están en los hospitales, que están en sus casas, en las calles, enfermos sufriendo. Sánalos, Padre, cúralos. Por todas las personas que andan por las calles sin saber dónde van, guíalos, Padre. Y por todas aquellas personas que se sienten solos o solas, que están deprimidos luego de la pérdida de un ser querido, confórtalos, Padre. Te pido también por los niños desamparados, por los abuelitos, los ancianos desamparados. Te pido que los cuides, Padre, y que los tengas muy cerca de ti. También pido por todos nosotros que tengamos la capacidad de poder tener un bonito día hoy, salir de lo que son las garras del egoísmo, dejar de pensar solo en mí y pensar en los demás. En ser más sensibles a las necesidades de otras personas. Ser más cuidadosos con lo que sale de nuestra boca. Ser más cuidadosos con la forma de pensar, llenos de pensamientos de venganza, que muchas veces nos consume y nos mata sin darnos cuenta. Padre, gracias por todo. Gracias por tener la capacidad de reconocer mis errores y pedirte, Padre, que me ayudes. Te bendecimos, Padre, te glorificamos y te adoramos siempre. Amén. Bueno, es simplemente correcto darle unos cuantos minutos del día a nuestro Creador, a nuestro Dios, especialmente cuando es el comienzo de una semana, pedirle que nos ayude, porque al final del día siempre decimos que Dios sabe lo que hace. Cuando se muere una persona, cuando hay un accidente, pues ¿cómo es que Dios no va a saber en otros casos normales, ordinarios de la vida? Siempre hay que contar con Él, siempre. Son las 7:09, compañeros. Por el momento no tengo el reporte del estado del tiempo, pero quiero tomar tiempo para saludar a todas las personas que cumplieron años ayer o antier, o que están cumpliendo años hoy, o celebrando aniversarios hoy. Que la pasen muy bien, muy bien, y manténganse en sintonía para los siguientes segmentos, compañeros, porque vamos a estar discutiendo muchísimo, bastantes asuntos interesantes. Hubo convenciones de parte del PUP y hubo sorpresas. Así que vamos a una pausa cuando son las 7:10 y entonces estaremos de vuelta con ustedes. Tan pronto estos anuncios, no se vayan. Freshly extracted local honey, perfect for today's dessert. And these locally produced onions, they are just the right size for my popular onion rings and hamburgers. And these cuts of sheep lamb, also grown locally, are just perfect for my succulent barbecue. When I think about my family's health, I buy local products first. After all, they are fresh and healthier. And if you do the same, you're shaping a brighter future for your community, your family, and yourself, as local spending circles back to you.
Remember, when you buy local products, you are building a better Belize. This message is proudly sponsored by the Food and Agriculture Organization, European Union, Ministry of Agriculture, and Belize Marketing and Development Corporation. Ever since my mom switched to Diginet, my internet experience has not been the same. My online gaming is on point. I can keep up with my online classes and I enjoy Netflix and chill even more. Nothing beats Diginet's reliable internet speed. I pay only $69 monthly for my 5 megabyte plan. It's perfect for my budget. And you can even get higher speeds that's bundled with free mobile and free home phone for even more savings. But don't take my word for it. Visit the BTL office and ask about Diginet today. Available in San Pedro, Northside Belize City, Ladyville, Belmopan, and now Orange Walk. Coming soon to Placencia. Everybody wants a clean and healthy family. That's why they purchase the best food products and the cleansing materials. This time, we give you a bigger size of La Costeña products like the mouth-watering fried beans and the pasta sauce. And surely for your clean laundry, we have the breathtaking aroma of Ensueño Max Suavitel. Even your visitors will ask what you clean your floors and restrooms with. And you can boast it is the variety of Pinol products and Sultan muriatic acid now in 900 milliliters. And much more for the best prices only at German Vega and Sons Imports. We serve you at number 5 San Antonio Road, Orange Walk Town. You can even call us at 322-3625 or 322-2672. Or you can even send us a fax at 322-2571 or email us at germanvega@btl.net. German Vega and Sons Limited, because we care for you. Everyone needs a getaway. Why not make it in your own backyard? Learn the history of your old capital. Or venture out on a road trip to experience the village life and be captivated by nature's wildlife, culture, and food. Belize, where you can discover how to be a Belizean traveler. You might have a mom, she might be the bomb, but ain't nobody got a mom like mine. Las tiendas A&R orgullosamente anuncian la llegada de un gran surtido de artículos justo a tiempo para el mes de mayo, mes dedicado especialmente para celebrar y honrar a nuestras queridas madrecitas. Si buscas fragancias, electrónicos para el cabello, electrónicos para el cuidado de cabello, relojes de mano o artículos para el desarrollo físico, no busques más. A&R lo tiene todo. Y si buscas sobrecamas en todas medidas, toallas, cortinas para habitación o baño, juegos de olla, contenedores para basura y muchos artículos más para el hogar, una simple visita a A&R lo resuelve todo. Tiendas A&R, donde el gran surtido y los mejores precios hacen toda la diferencia. Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas: Corozal, Orange Walk, Ciudad Belice, Belmopan, San Ignacio, Dangriga, San Pedro y ahora en Ladyville. Buster. They see you and know you're living. Always a star. Yes, you live in color to the limit. Large and in charge. Yes, that's why you rock with Buster. Refreshing range of colorful flavors. Always a star, never the audience. You run things never run yours. Yes, you are
the life of it, not just a part of it. Your life is never black and white. Live in full color. Buster. Welcome back to the Sugar City Morning Show. Bienvenidos de vuelta, compañeros. 7:17, las 7:17 minutos. It's always my pleasure to welcome Mr. Robert Checky Usher to the show. Good morning, Checky. And I trust that your weekend was quite uneventful. Yeah. And if it was eventful, that it was to your pleasure. Yeah, the weekend was a more of a relaxing weekend. Okay. You know, which was good, but I want to say good morning to all our viewers today. A wonderful morning, a wonderful day. And this is the last Monday in this beautiful month of May as well. That's exactly right, because, ladies and gentlemen, just to put it in perspective, I want to tell you that on Friday, we will be beginning the month of June. Yeah. And on Friday, we will be beginning, well, there's the hurricane season. That's right. We already have Alberto churning in the Gulf of Mexico, aiming directly as a subtropical storm, because it was born, you know, right in front here, but it was formed in May. Yeah. Okay, but just to give you an idea of how warm the seas are at this moment, and how the climatic situation is such that it is encouraging the formation of hurricanes and storms. So we have to be very careful, ladies and gentlemen. Okay? And to think that Alberto was born right in front of us here. Yeah, true. Yep, and I understand the people at the Florida Keys, they're getting prepared as well, and even Hawaii are getting threats, you know, so then they see the part like it will be coming their way, so. Hawaii? Yes. Well, I didn't know about that, but it's aiming towards the Alabama, Mississippi, Florida Panhandle area, and I guess eventually it will just go up into the continental USA. But the threat is not so much for winds, not so much for flooding, but for the excessive rain. Yes, flooding to a certain point, because flash floods and so forth. But so the thing is that these areas already had received some rain. And the thing is that they're already saturated. So with the coming of this extra rain coming their way, then that means that they're very prone to flash floods and flooding in those areas. So that's true. And for the we know we have a lot of people that I believe will follow the NBA, and you know, so a little report, because some people may text me last night and tell me, boy, who win the game and this and that. They look like they never the home, and they probably didn't know, or they must not have cable, no? The Celtics went to the Eastern Conference Final, and the Celtics, the Cleveland Cavaliers won that last night, so they will be heading to the final. And tonight we have the Warriors and the Rockets. Rockets is from Houston, and the Warriors are from Golden State. That's California as well. So they will be going up tonight to see who will win the Western Conference. And so that would be the semifinals. Right, yeah. Because then you have the Eastern Conference, and then you have the Western Conference final, and then the finals. The finals should start from maybe sometime this week. But Cleveland Cavaliers will be going to the finals, and between Warriors and Rockets, we will know tonight. Okay. You know, so. What about police news this morning? Something happened at Guinea Grass Saturday night. Guinea Grass, they chopped somebody at Guinea Grass Saturday night. Right there at Guinea Grass, you know. But we understand that what happened there in Guinea Grass, we understand that this person was socializing. You know, when they say socializing, maybe they hang out, no? This person made it socialize.
there in Guinea Grass. I think the person's name is Aurelio Armando Pot. 20 years of Guinea Grass Village, Emmanuel. He was socializing in front of a restaurant, and there was a misunderstanding with another man, and this man just chopped the man with a machete. And they don't really catch the man yet since this news came in, and I checked the update this morning, and no report on that, but they say this person remains in a stable condition at the Northern Regional Hospital. Young boy get chopped. My God. For very simply having a discussion, simplemente teniendo una discusión con algo, pero porque simplemente estoy de punto de vista contrario, me va a salir el cuate sacar un machete y me va a romper todo, me va a machetear. Ese tipo de actitud se condena. Yes. Porque donde yo siempre digo de que aquella persona que se torna a ser violento es porque ya carece de ideas. Violencia viene del individuo que ya no tiene capacidad de ver, de pensar y de poder salir a través de simplemente pensar y hablar del problema. Pero para que tenga yo que conseguir un machete y venir y romperte todo, es una tontería, es una estupidez, porque en primer lugar voy a causarle daño a otra persona. Y por el daño que le causo a esa persona, me causo daño yo mismo, porque me van a encerrar la madre, me van a llevar a la estación de policía y hasta me van a meter a la prisión. Así que, pero me hago la pregunta, Chequi, are people thinking? Or is it that they're in a state of drunkenness or what? It look like some people when they hold their temper, they can't bring it down because yo soy macho. No me vas a hacer eso. En frente de la gente, no, ese no va a pasar. Right? You're not messing with me like that. But then you say, like what you always talk, that the laws need to be changed because something that if you, that, I'd call it attempted murder. Of course. You understand? Yes. And then if you call the bandits from machita and say te voy a romper todo, you look for kill you? It look for kill me. Yeah. You understand? So you see, we see a lot of people, they go, they never remand, and when you look, they get away because they don't have no witness or the person don't want to press no charge. Ya eso es otro cuento. You understand? So you might wonder and say, y por eso es que se prolifera todo este tipo de situación, porque nuestras leyes están anticuadas, que al final del día. Y bueno, ¿y qué hace uno aquí afuera? No aquel día estaba en la estación de policía, no aquel día estaba en la prisión por casi matar a un individuo. Y ya no te explicas cómo es que por qué estas personas están fuera. Yeah, and when that happened, you endanger other people's life because they could have do that and then they come out back and say you could do it again. You understand? But you remember I tell you about when we played at Palmar the last time. When they had a guy, I say me they play like he drunk. Because they go, they push down the speaker, they pull out wire, they push wrong people, and they come up on the stage. But when they come up on the stage, they walk go front of the stage. And if you walk a little bit more, you drop out, you think you do, you stand up and you turn back. So that's why I say when they play drunk. Even they play drunk. Even they play drunk. You understand? Okay. So then people know that one strong penalty. After if this, let's say this boy me there right there, so this man more chop. Our part of fire me there. You think he may walk through that fire for chop? Consequences. Pero I still believe that it takes two. Yeah, true. To tango. At the end of the day, pardon. If you have the capacity to just very simply tell that person, vamos a dejarlo ahí. Quédate con tu forma de pensar. Yo me alejo de ti y me voy. Yeah. Llámame lo que tú quieras, cobarde,
tonto, lo que tú quieras. Pero al final del día, I'm being smarter because I am looking out for myself. Because at the end of the day, you may end up hurting somebody else or hurting or being hurt yourself. Yeah. And going through all the problems of recuperating, or maybe even going to jail, because if you hurt somebody, you're going to jail at least for a while. But I'm safe and sound. Yeah. Very simply by saying, you stay there. Yeah. I am removing myself, siempre me estoy quitando de alrededor de ti, porque yo y tú no queremos bronca. Yeah. Make I move. If you want to stay out there and get trouble, you stay out there and get trouble. Pero muchas veces nuestro ego nos dice, no permitas que te diga eso. No soy cobarde. Exacto. No soy esto, no soy el otro. Entonces, no nos damos cuenta cuando nos metimos más y más hondo en el hoyo que estamos escarbando, y ya luego no podemos salir. Yeah, right. So apart from that, there was a fatal traffic accident as well on the Benkevejo Road. Mm-hmm. Yeah, this happened on around 5 o'clock yesterday morning. Initial investigation that one person was coming from the Benkevejo area towards San Ignacio, and a trooper lost control and overturned, and the vehicle flung. I believe it gone over, and the person was announced dead on arrival at the San Ignacio Community Hospital, and the name of the deceased has been revealed as 47-year-old Mr. Carlos Pante from that area. Okay. And then one more here in the police area, but there's two more actually. See, this one here funny too, because 4:45 yesterday morning they find somebody like 1 mile in the Mascal Road. That like when you left out the San Hill. Mm-hmm. 1 mile in Mascal Road, it down there, it looked like maybe somebody must have knocked on down and left on it. They find her semi-conscious. On the roadside? Yeah, up on the road. And the Kerala Belize City. And the man passed away by Jermaine Rayban of San Hill Village. Somebody must have knocked on down and get frightened or afraid or say, well, I know, stop. And he gone, and the person stay right there. Then maybe if that may happen that way, maybe somebody may knock on them and stop, and then maybe the crowd may probably help, huh? Maybe he never may have dead. Mm-hmm. But that happened there. And then we have the one in San Pedro Town, what happened Friday night, something, now a bar. They had something going on at a bar, and they shoot somebody. They shot somebody. He was transported, lifted on Friday night to Belize City. I understand he's in a stable condition. Up to now, to all the report I gathered that there was also an accident here on the Ranchito Road. Ranchito? Uh-huh. Okay, I never get that one. But possibly. There was also another accident, I think it was on Thursday or Friday, on the Ocho Benque Road. Again. Big 3:30 in the afternoon. Okay? Fortunately, nobody was hurt. But again, speeding and not stopping where you're supposed to stop. Okay? And more, we're seeing accidents happen on the Ocho Benque Road. Almost, man, it's as if, well, I'm not good mounting it, but it's just what is the reality. The reality is that there is no respect for speed limits on that road, no respect for bumps, and if anybody were to stop there and like maybe 8 o'clock, 9 o'clock at night, and actually just stop there for half an hour or so and take in everything that is happening around when it comes to the speed that vehicles are passing by. Yeah. You know? I mean, trucks passing at 50, 60 miles per hour. Yep. Not stopping on the bumps, and very simply go vroom.
Yeah, I hope one of the days you could report a fatal one. But somebody say, can the police do something about Kevin giving out driver's license to somebody without going through legal process? He's putting the lives of innocent people. A vehicle is a dangerous weapon in the hands of those persons. Mr. Minister, please do something about it. Pues, claro que se pudiera hacer algo sobre esto. Of course you could. But obviously, like anything else, you need evidence. Yep, yeah. You need evidence. And if those persons who are recipients of the free licenses, if you can actually speak to that person and bring them or take them to give testimony that they are not 18 years old yet and that they're barely 16 or 17, then obviously the law very clearly says that for you to be a driver, you must be 18 years old. Yep. Okay? Yep. Very, very clear. So any sort of attempt to give young persons who are 16, 17 a driver's They are not qualified to have a they're driver's not just not qualified to do that. Okay? So yes, something could be done, but the question is there the political will to do it? Yep. Yeah. And then, Power, I would like to congratulate the Orange Walk Cancer Support Group for the big cancer walk which was held in Orange Walk on Saturday morning. There was one in Belize, so it was simultaneous, but the one from Belize was from Ladyville to Belize City. But I understand the one here in Orange Walk was well attended. Yo quiero felicitar a todas las personas que se unieron al esfuerzo del Cancer Support Group, la caminata, y quiero felicitar especialmente a los participantes y a los patrocinadores, pero también a los organizadores que hicieron un trabajo maravilloso cada año, ya por 10 años. Yes, yeah. Okay, organizando esta caminata que en realidad es un esfuerzo formidable que se está haciendo. No podemos hablar mal acerca del Cancer Support Group. Sería incorrecto hacerlo, porque ellos trabajan para apoyar a las personas que tienen cáncer o que emocionalmente a los familiares que también sufren. Así que yo voy a sobre todo felicitarles y decirles buen trabajo, ¿ok? Claro que hay personas que te dicen, okay, a mí no me han dado nada, que esto y que el otro. Bueno, a mí no me importa. No pueden ayudar a todos. Vamos a ser honestos. Yeah, true. Vamos a ver la realidad. Yeah, it's a No very, pueden ayudar a todos. it's a very expensive Claro que sí. sickness. You know what I mean? Sí que al final del día no hagas de menos la positividad del evento, del esfuerzo. Porque al final del día esta gente dejan sus casas, sus familiares para ir a apoyar a otras personas enfermas y yo creo que eso en sí es una acción que merece que los felicites por su trabajo que están haciendo, ¿no? Por el simple hecho de que pocas personas están dispuestas a hacer lo que ellos hacen. Yeah. Y mis respetos, compañeros, de Cancer Support Group. Mis respetos. I understand they have lots of volunteers. Oh, yes, yes. Y por eso es que la gente apoya. That's why you have so many people wearing T-shirts and buying the T-shirts and going to the events, because they are conscious of the fact that the Cancer Support Group works helps the people and in a very impartial way. It's a very credible organization. Oh, yes. So I join with the rest of people in saying thumbs up, congratulations to all the organizers, to the participants, to the sponsors, and everybody who made the Cancer Walk a success that it was. Yep, I understand that
there was some presentations at the park right after the Yes, they were giving thanks to the different sponsors and donors and so forth, and there were also cakes to be Pastries. sold, pastries. The milk cake was fantastic. The powder bun was very very good, and I think that I don't recall if it was upside down cake. Ya se me olvidó que compré. Pero todo estaba muy sabroso. And most of these sales are done by persons who have families suffering with the disease as well as my mother. I understand somebody tell me that's your son. So what do you do? Well, I don't see how anybody could have said I was doing so. Yeah. Where was I? The idea to tell me something about some Zumba. You were in Zumba? No, I was not. That's what you tell me? No, I am in Zumba. I was not. As a matter of fact, I left just before the Zumba began. But there was a crowd of people out there who were willing to Zumba their way into the morning. So, hey, felicidades igualmente. Yeah, well, we'd like to thank everybody who support and who came out and, be part of the walk as well. Or, if you're home in a bed and you couldn't make it, just to have that thought, that is something good. We'd like to thank you all so much. And once again, like Emmanuel said, we congratulate the Orange Walk Cancer Support Group. Absolutely, mis respetos, muchas felicidades a todos los que organizaron, patrocinaron y apoyaron de una forma u otra el Cancer Walk, que fue un éxito. Ya por 10 años, compañeros, este fue el 10º aniversario la 10ª vez que están celebrando y que están promoviendo este tipo de actividad, así que les deseamos todo lo mejor para los otros 50, 100 años, para que continuemos teniendo conciencia de la enfermedad y también podamos apoyar y contribuir para que personas de escasos recursos puedan siquiera poder lidiar con los gastos de la enfermedad, que puede ser bastante fuerte esos gastos. Así que, compañeros, vamos a tomar una pausa. Tenemos mucho que discutir aún más, pero las 8:22. Vamos a esta pausa, compañeros, pero estaremos de vuelta con ustedes. The sunny days are here, and whether it's for a picnic or in your kitchen, you need the meat. Gillette's Meat Shop proudly offers a variety of juicy cuts such as processed meats, ham, bacon, salami, longaniza, and sugar-cured ham, just to mention a few. Enjoy our meats in beef, pork, and mutton. So for that healthy cut your family enjoys, visit us at number 18 San Antonio Road in Orange Walk from Monday to Friday, 7 a.m. to 12 p.m. and 1:30 p.m. to 6 p.m. Saturdays, 7 a.m. to 12:30 and 3 to 5 p.m. Sundays, 8 a.m. to 11:30 a.m. Place your orders at 322-3486 or 322-2175 or even 610-4061. Send us an email at DerekGillett31@gmail.com. Gillette's Meat Shop, fresh and processed meats. Ay, qué rico. A high school basketball showcase took center stage at the first ever event to take place in the historic state-of-the-art Belize City Civic Center. Thanks to the government of Belize, Belizeans now have a massive modern entertainment and convention facility to be utilized by all sectors of society. I have gone on record to say as well that Teachers' Day this year, which will come in next month of May, will also be here in the Belize Civic Center. All 5,000, almost 6,000 teachers strong will converge here in the Belize Civic Center for a massive event. There is no other place in this country that can hold the kind of numbers that the Belize Civic Center can hold. Government of Belize, moving Belize forward. 6 cylinders to pure potential and better performance. It looks like it vibrates. You think it could be the horsepower?
With a quart of oil and the calibration of the injectors, it will start to get the washers again on the street. We take a motor to its optimal level. We speak machine, Rush France, making the world function. Authorized agent, German Vega & Sons. Telephone number 322-3625. Email germanvega@btl.net. Everyone needs a getaway. Why not do it in your own country? Sun, fun, and relaxation are just a short distance away. Have a taste of barefoot living, or enjoy the sounds and taste of an authentic Garifuna village. Allow yourself to be swept away by Southern hospitality and living. Escape the hectic world and enjoy a beautiful sunset. Belize, where you can discover how to be a Belizean traveler. Residents of Dangriga now have their very own brand new modernized multi-purpose complex, compliments of the government of Belize. This $3.5 million investment in the cultural capital will host sporting events, cultural events, and shows, and can double as a hurricane shelter. Features include seating for 1,000, a fully FIBA certified wooden court, locker rooms with full bathrooms, a stage and changing rooms backstage, concession stands, office space, and ample parking. The government of Belize, moving Belize forward. Notice the residents of rural communities in Orange Walk and Corozal districts. If you value your health and your children's health, you will dispose of your garbage only at approved sites. The disposal of garbage at any other location is illegal, and if caught, you can be fined up to $5,000. If you don't get caught, you can still suffer health impacts caused by these illegal sites, because illegal dump sites harbor pests such as rodents, possums, and mosquitoes that carry diseases. These can transmit those diseases to you and your children. In addition, the garbage you throw away illegally can contaminate water bodies near your community, the same water bodies you might use for recreation or other purposes. Only with your help can the Department of Environment ensure that Belize's development is safe for present and future generations. You can also contact your local village councils or Belize Solid Waste Management Authority for more information. The Department of Environment thanks you for your help. The Philip Goldson Highway between Belize City and the Philip Goldson International Airport is getting a major facelift to the tune of $31.5 million. Section B of the highway upgrading project between Haulover Bridge and the Buttonwood Bay Boulevard roundabout is underway at an investment of $21 million. Works consist of the full rehabilitation of the road to paved standard, which includes the widening of the road to 4 lanes, lined sidewalks and drains, wide shoulders, median, and parking, plus a bus lane at designated sections of the road. LED road lighting will be installed along with road safety features such as signs, reflectors, and road markings. The project will also facilitate in the improvement of underground infrastructure for the public utility companies. The government of Belize, moving Belize forward. Welcome back to the Sugar City Morning Show. It is exactly 8:15. Bienvenidos de vuelta al Sugar City Morning Show. Son las 8:15. It's always, siempre es un gusto, un placer de darle la bienvenida y los buenos días al doctor Homero Novelo. Doctor, gracias, Manuel. Buenos días, bienvenido al show. ¿Cómo estás? Bien. También al señor. Buenos días, Chequi. Good morning. You good? Estoy un poquito afónico, pero hablé bastante ayer.
Y la verdad, pues tú sabes, intensifica la campaña. Sí, así agarra es. más vapor, más fuerza, conocemos más gente, escuchamos más plegaria de todo el mundo. Y soy muy contento por lo que sucedió ayer. Caminé bastante, estaba caliente el sol. Y agradezco en primer lugar a la primera persona en San José que me dio el apoyo y me dijo, yo estoy contigo, doctor, que es Martín Pat. Y han habido otros, digamos en San Pablo fue Arturo Marín, y en otros lugares también reconozco la gente que por primera vez, aunque me habían conocido antes, te dijeron, pues, creemos pues que tú vas a ser la persona y te damos el apoyo incondicional. Eso es algo, me toca el corazón, pero a la vez pues nos han llevado a conocer qué es lo que es San José. Todos los líderes, no hemos terminado todavía, pero tuvimos un día bastante intenso ayer. Y le digo a todo el mundo que nos mira de por allá, pues que vamos a llegar a su casa, vamos a platicar con ustedes, a todos los líderes de grupos, vamos a llegar con ustedes, vamos a oír qué es lo que pasa. Y es un comienzo nuevo para mí, todo esto, esta constituencia que es bastante grande, tiene, bueno, como todos, tiene su dinámica, tiene sus problemas, ha tenido bastante buenas cosas. El viceprimer ministro Gaspar Vega ha hecho bastantes cosas allá, pero para mí, llenar su zapato de él es uno de los desafíos más grandes que vengo encontrando cada vez. Sin embargo, creemos, como me dijo un señor, cada persona tiene que hacer su propio castillo, su propia casa, su propia legacía y dejar su huella. Como decía mi mamá, cada maestrito con su librito. Así es, exactamente. You ready for the World Cup? You ready for the World Cup? Yes, yeah, anxiously, I know I'm going to miss a lot of games. Busy, yes, but this is taking a lot of, it's getting intensified. Ayer dedicaste mucho tiempo en la aldea de San José. Sí, es que yo estoy viniendo, digamos, estoy en San Román. De San Román fuimos parte de San Pablo, pero ayer sí le intensificamos a San José, porque pues ya la gente, estoy encontrando gente que está dispuesto a llevarme a los lugares o con las personas, quienes son, digamos, líderes de comitivas y todo eso, a platicar con ellos para poder empezar a organizar todo esto y poder llegar más a fondo a toda la gente que ha votado para el UDP allá. Y este es un gran comienzo porque es una de las aldeas más grandes en la división. Seguramente pues también vamos a hacer lo mismo con Trial Farm, porque ya hicimos Blackwater y bueno, la gran parte de Blackwater podría decir. ¿Ya se ha hecho? Sí, entonces tenemos que hacer, digamos, Trial Farm, y eso es lo que vamos a hacer luego de San José. Venimos a Trial Farm y le vamos a dar también duro a Trial Farm porque se necesita. Ya conozco bastante gente de Trial Farm, sin embargo vamos a ir en la posición ahora de que estoy llegando como aspirante a la candidatura. Ya luego de estar visitando estas aldeas y bueno, te falta todavía un 75% de lo que es la división del norte, pero la pregunta ¿qué es lo que estás descubriendo más y más? Más necesidades, estás descubriendo, cuéntanos tú. Bueno, necesidades siempre va a haber, necesidades de diferentes índoles siempre hay, porque todos tenemos nuestra vida, todos tenemos nuestros sacrificios, todos tenemos nuestro ambiente en el cual nos desempeñamos. Así que las necesidades sí hay, pero también hay muchas otras cosas. Hay, por ejemplo, el hecho de que pues todos quisieran, digamos, ese modus operandi, modus vivendi de el viceprimer ministro. Y claramente a veces tenemos que explicárselos. El zapato es bien grande, pero mi compromiso con ellos es trabajar. Es escucharlos a ellos, escuchar sus ideas de ellos, escuchar sus problemas y de entonces hacer un plan de trabajo para regresar a ellos. A la vez yo tengo mis ideas, pues siempre me preguntan cuáles son mis ideas y mucha gente escucha lo que yo tengo para decirle. Yo nada más me puedo basar en lo que yo tengo, digamos, en experiencia y mi educación, que es agricultura, ganadería. Tengo el aspecto de educación para nuestros hijos bastante centrado en mi corazón
y hemos estado encontrando bastantes problemas en salud, cosa que pues nos hemos dado cuenta que a veces no estamos alimentándonos de la manera adecuada. Por ende, hay bastantes casos de diabetes, de alta presión, de, digamos, colesterol, obesidad, y en fin, muchas cositas así. Sin embargo, es cosas de, mucha gente te dice, pues mira, ¿sabes qué? Necesitamos una facilidad para que nosotros podamos tener acceso a los sistemas de salud, porque sucede algo aquí en la aldea y a veces de noche no podemos buscar cómo llevarlo allá, tenemos que alquilar un vehículo, a veces la gente no se quiere levantar, y, en fin, serios problemas de tipo, pero son necesidades esos. La necesidad en la educación de los hijos es importante porque pues es lo que quisiera ponerle énfasis. San José, San Luis, digamos San Román, Douglas, San Pablo y hasta San Juan es una comunidad de aldeas que ya maneja un grupo grande de estudiantes y que el gobierno se está sacrificando para poder sacar a diario a estos estudiantes y llevarlos a sus distintos puntos de estudios, diferentes escuelas, que hay sugerencias de que posiblemente en el futuro tal vez tengamos la intención y la idea de poner una secundaria en el lugar. ¿Puedo interrumpirte aquí tantito y hacerte la pregunta acerca de el subsidy que ahora el distrito de Orange Walk, ya los estudiantes dentro del distrito de Orange Walk pueden accesar este dinero ahora? Exactamente, se lo estamos comunicando a todo el mundo porque a muchos no lo saben todavía, pero muchos, digamos, los niños que están en la primaria, que están en número 6, ya los maestros les están tomando sus nombres para estar en esta lista y recomendarlos que entren en este programa. Entonces es automático, pero tienes que aplicar para ello, tienen que conocer tus datos para que pueda entrar al sistema y te pueda... Así que nadie puede decir, a mí no, yo no lo sabía, a mí nadie me lo ofreció. Tú tienes que aplicar por ello, ¿no? Sí, pero a través de la persona, digamos, el principal de la escuela o el quien esté enseñando número 6, estos son la gente que tienen esta información. Siempre si usted no sabe, acuda a estas personas, ellos saben, toman una lista de quienes tienen la posibilidad o van a ir a la secundaria para poder tomar sus datos y luego entregarlo al sistema y puedan conseguir esto. Porque obviamente si tú quieres ir, el sistema no te conoce, alguien tiene que poner todos tus datos en un papel para que se pueda procesar. Pero sí es algo positivo, es algo bastante importante. Una señora me dijo, doctor, pues yo tengo mi vehículo, me dice, y sí, el precio del combustible está un poquito alto, me dice. Obviamente ese no ha llegado a $12 cuando estaba el PUP, me dice. Pero, dice, ¿sabe qué? Este impuesto que estamos pagando, yo entiendo, ya veo este subsidio que se le está dando a los estudiantes, ¿de dónde sale? Tiene que salir de algo. Y obviamente nosotros estamos extremadamente contentos con eso, dice, porque yo tengo mis hijos que lo van a aprovechar. Entonces, me dice, de algo sirve esto, los impuestos. Pero el hecho de que el combustible esté subiendo no es culpa del gobierno, es culpa del mercado internacional. Ella lo entiende perfectamente. Y ¿saben qué? Son gente con bastante conocimiento del ámbito internacional y me alegra mucho eso. ¿Podemos explicar tantito más acerca de este subsidio de los $300 para que la gente se entere en su totalidad? Por favor, darles en ciertos escenarios. Mira, ¿qué pasa de que este subsidio, pues anteriormente existía para ciertas escuelas en el sur? Pero gradualmente se ha estado pasando, digamos, a las áreas del norte. Ya Corozal también lo tiene, Orange Walk lo tiene también. Ese subsidio ayuda a bajar el costo de todo lo que tienes que pagar cuando un niño o niña ingresa a una institución de secundaria. Son $300 que el gobierno está poniendo para erogar costos de pagos para la escuela. Normalmente, digamos, en septiembre, agosto, septiembre, cuando se están haciendo las aplicaciones para entrar a estas instituciones, se tiene que hacer un pago de a veces de 600 hasta 800, $100,000 para un estudiante comenzando la escuela. Hay instituciones que cobran 650, 600, $300 ya es la mitad, ya no tienes que pagar. Y esto viene gratis del gobierno hacia a ti, por estudiante, ¿no? Por el hecho de ingresar a la secundaria, este estudiante tiene acceso a este beneficio y no tiene que ver si eres azul, eres rojo, eres adventista, eres católico, no. Ese es parejo a todos. Entonces,
es una cosa bastante buena y yo creo que es un beneficio grande para todas esas familias que a veces unos tienen hasta 2, 3 estudiantes, 2 en la secundaria, 1 en las preparatorias o sixth form. Este $300 que le están erogando ya es bastante. ¿Y es simplemente para high school, para preparatoria, o No, también solo, se aplica para mira, sixth form? para el high school es el $300. La preparatoria, a veces hay grants que se les da a los estudiantes para también ayudarlos con el pago de su colegiatura. Pero esto lo tienen que acceder ellos, tienen que aplicarlo, tienen que buscarlo, tienen que ir con su representante de área. Entonces ellos son los que a veces les van a dar todo esto para ustedes. Para ponerlo en claro, compañeros, todo estudiante que ingrese, que esté ingresando al colegio, es más, al high school, ahora ese estudiante, esa familia, tiene acceso a $300 por estudiante. Si tienes 2 personas que van a entrar a high school, entonces tú ya tienes 2 por 300 que automáticamente vas a conseguir. Pero no es por decir automáticamente, tienes que aplicar para ello. Pero poner tus datos de que lo vas a conseguir, pero tienes que ingresarte al sistema para que sepan bien cómo te llamas, tal y tal y tal, tu nombre de tus hijos, y entonces se te va a dar este dinero automáticamente. Así que es una ayuda fuerte para todas las familias que están batallando para llevar sus hijos a la escuela. Esto es importante, compañeros. $300 que vienen por año, por cada estudiante que está ingresando al high school. Y eso es First Farm, Second Farm, Third Farm, Fourth Farm, por año. Los cuatro formas por año. Doc, sí que muy bien. Adelante. Tengo 2 preguntas. I could say it in English. All right, then you answer in Spanish. For someone to run or to become the standard bearer of a constituency in Belize, especially for United Democratic Party, they need to apply. The first question, have you applied as yet? And the second one, sabemos que el señor Gaspar Vega tenía bastante soporte en Orange Walk North. También unos PUP estaba soportando a don Gaspar Vega también. ¿Tú crees que tenemos suficiente UDP para que el UDP gane o siempre necesitamos el apoyo del otro partido? Chiqui, sí, las implicaciones ya se hicieron. No, Chiqui, yo, mira, soy un poquito de diferente opinión. Por lo que yo he visto es de que el UDP es UDP, no va a cambiar. Y el PUP es PUP y no va a cambiar tampoco. Ahora, yo creo que el norte, si estudiamos, hacemos un análisis de lo que ha pasado, el viceprimer ministro Gaspar Vega ha ganado por márgenes bastante impresionantes. Y quiere decir esto que esta gente han votado, son UDP y han votado para él. Porque el que es PUP no va a votar para él. Yo he andado en las pocas áreas que han dado, los PUPs no van a cambiar. De que están hambrientos, que están secos, sí. Y quieren llegar allá, sí. Y están luchando también. Pero el UDP también es una persona que no cambia. Ahora, ¿por qué es esto, Chequi? Y te lo digo. La gente ya con los años de experiencia de estar votando cada elección, han aprendido muchas cosas. Muchos, por ejemplo, los UDPs que están votando, que han votado UDP, muchos de ellos no van a votar PUP, porque saben que el día que PUP gane, ellos se borraron del mapa. Ellos se acabaron, no van a existir en estas contiendas. Y lo mismo pasaba con el PUP. El PUP, que es PUP, no va a votar UDP. Ellos quieren ganar su gobierno para que ellos también tengan derecho a tener las cosas que muchas veces UDP, los beneficios. Y por eso yo digo que el número de UDPs que hay en el norte no van a cambiar. Yo he encontrado gente que dice, pues yo estoy decepcionado con mi partido, ya no me vienen a ver, no tengo eso, empiezan. Pero de último, después que uno los escucha, te dicen,
Pero ¿sabes qué? Eso no quiere decir que yo voy a votar PUP. Jamás. O sea, sí estoy un poquito desconcertado, descontrolado, de otras cosas, pero a PUP jamás. Y muchas veces nosotros hemos dado cuenta que han habido instancias en la cual se ha estirado, digamos, los beneficios a ciertas familias PUP que te muestran la intención de venir a ser UDP, pero que en el último momento de la elección son PUP. Entonces, la gente ha aprendido y se conocen. ¿Sabes qué? Esta persona es PUP y no dejes que te diga que es UDP porque no lo es. Lo que están procurando es ser, como dicen, un camaleón para poder buscar las oportunidades que tal vez hay. Y sinceramente, pues, el señor Gaspar Vega ha sido una persona reconocido en todo el país por el gran corazón que tuvo en ayudar a todo el mundo. Él ayudó no solo a los UDPs, hasta los PUPs. Y muchos lo han dicho, lo reconocen, de que ha sido un líder que se ha estirado. Sin embargo, volvemos al hecho. PUP da PUP. He no change. A UDP da UDP. And even if UDP not happy about it, they're not change. So once you can get the support of the United Democratic Party in that era, because from what I'm listening to, how you're explaining that by the margin that Honorable Gaspar Vega won, that there is more UDP supporters in Orange Walk North? That's right. I think it's one of the constituencies that has had the most support for the United Democratic Party than anyone else in Orange Walk. But yes, the man did walk the walk, did put the work, and did help. He did go back to his community. But then in the last days that he has not, people are disenchanted in the sense that, they want to see their leader, man, they want to see this man. But like I said, many of them are UDPs, but it's a hard task for me. I tell everybody, it's a very, very giant task for me to again re-energize them and bring them back to days they were before. Of course, like I tell them, and I have to explain many times to them, they elected a deputy prime minister. This is a very powerful man, a man that had access to many things. Of course, before that, they had elected area representatives and became cabinet ministers, who, when they wielded their power, they never had much. So it's a giant that they had, and they were fortunate to have had this, and many of them have seen all the development that this giant brought to them. Of course, we're not saying that we're not going to work, we're going to work hard. But of course, we cannot compare ourselves to a deputy prime minister. He's huge, he's large, but nevertheless, whatever we do, we are willing to put our mark in the areas that we'll be working for them. So but at the end of the day, excuse me, just one minute. At the end of the day, Gaspar Vega's name is not going to be on the ballot. Yes, I understand. That is going to be Homero Novella that's going to be on the ballot. So the convincing part that has to be done is that you have to be convinced of the support, or you have to, at the end, be worthy of the confidence of the voters. And that's it. It's a big uphill task, which I'm willing to take that challenge, because when I explain to them that it's like a new career, it's a new career in my life. And the career I just went through, which is to become a veterinary surgeon, was a tough one. And I tell everybody, it's not impossible. It's very tough, very challenging, and you have to put the time and the effort to become that. So having that experience and seeing this and seeing all that I have to face, it's challenging. But I don't run away from challenges. I love them. Because I tell you what, this is something that puts me back into that little position where I am supposed to make choices that are valiant, that are solid, and that will be something that will impact the lives of all these people. In the 2015 elections, Mr. Gaspar Vega won handsomely in his division with, and get this, with the highest votes that any elected member of the House of Representatives ever got in Belize. In other words, he won with in excess of 3,500 votes.
There was no other elected representative that garnered as many votes as Gaspar Vega. He won by a margin of 500 and odd votes, which means that his opponent, if Mr. Vega won with 3,500 votes, in excess of, that means his opponent was close to 3,000 votes, if not 3,000 votes. Putting into perspective Checky's question, do you still think that you can get the support of 3,500 voters? Yes, what happens, Emmanuel, there's something important that we are not putting into this milieu, re-registration. Re-registration will clear up a lot of the backlogs and will really bring out the UDPs. What had happened before, and I'm discovering this as I go by, is that a lot of people that even were non-Belizeans were voting for the PUP. All those Mexicans that had come from over the border who never had lived in the area that were voting there will be cleared up. In fact, you have a lot of people from outside areas that were voting there that were there. The dead people, the people and disease that have passed away will also be cleaned. So we'll be looking now at solid PUPs, solid UDPs. And I'll tell you what has happened there is that Gaspar Vega went to look for the genuine UDPs in the area. He was somebody that was most concerned about the real people that were living in the area rather than getting people from anywhere else. So these things are opting, and we can see through this that yes, the numbers are there, the people are there. There might be perhaps a little disenchantment on them, but they are coming back. And believe you me, we will bring them back. We will bring them in line, and we will start work and make this election another vibrant one. But before we go up on a break, Kasim, I'll check your time. You don't put in your application or not yet? We are working that. We already made it. It's a matter of just going up there and delivering it. It's set and everything. Of course, we're still discussing the day that I'm going to go there because people. So you going to personally go, Kurt? Yes, I will. Okay. And I have a lot of people that will want to go with me. Oh, yeah? Yes. But, you know. You got a bus or what? Nah, I don't think so. Let's take a break when it's exactly 8 minutes after 8 o'clock. We have so much more to discuss. We have the results of the convention that happened in Corozal. Corozal B. And let me tell you what, it's an eye-opening experience. But first, let's take that break. But we'll be right back with you. Hi, I'm Judy Hua, and I'll let you know about my DigiNet experience. It was so easy. Literally, they just asked for a few things like my ID, they asked for my address, and they even asked me questions that how could they improve their service. I won't lie, I'm a social media holic. I would surely recommend it to my friends, especially when we're doing our FaceTime calls or WhatsApp calls. You know, our calls won't get dropped. See you guys in a bit then. For my professional side, well, I do television, so for me, we have to download a lot of files. We have to ensure that when we receive them, we check them before it goes on air, and DigiNet has made that experience easy for me. I have the 5 meg plan, which is wonderful because it's only $69. So I'm really glad that they did the promotion. In my area, in Kings Park, I was the first one to sign up. Available in San Pedro, Northside Belize City, Ladyville, Belmopan, and now Orange Walk. Coming soon to Placencia. You have an 8-cylinder powerful engine disguised as an aluminum alloy that spins at 8,000 revolutions per minute. Goes like this. You think it's a turbo? No, with the cleaning of injectors and a change of oil, you will run more efficient, my friend. For those who understand the engine like it talks to you, we speak machine. Rush France, making the world function. Authorized agent, German Vega & Sons. Telephone number 322-3625. Email germanvega@btl.net. Maintaining steadiness, consolidating stability, advancing growth. In the Capital 3 budget, provisions of over $43 million have been made to finance the following key infrastructure projects. Continuation of the upgrading of the Hummingbird Highway, $11 million.
continuation of the Belize Southside Poverty Alleviation Project, $4 million, commencement of work on the upgrading of new sections of the George Price Highway, including the construction of a new double-lane bridge at Roaring Creek, $13 million, commencement of work on the upgrading of a new section of the Philip Golson Highway, $5 million, commencement of work on the new Airport Link Road, joining the access road to the PGIA, joining that with the Western Highway, $3 million, commencement of work on the new Hallover Bridge, $3 million, and commencement of work on phase 1 of the Caracol Road project, $4 million. In addition, provision of $9.5 million has also been made for projects in the education and health sectors and towards our vaunted poverty alleviation programs. Mr. Speaker, I should point out that as we have done in all the years since taking office, we will again be financing our capital program wholly from concessional sources provided by our international development partners. We will not be borrowing any funds on commercial terms. These are the investments that will continue the transformation and continue to bring the jobs to lower even more the unemployment rate and lift lives and the economy. The government of Belize, moving Belize forward. Why go anywhere else on vacation when an unforgettable experience awaits you right here in your own backyard? Explore southern Belize, home to the Cacao Trail, the historically rich Maya, and our illustrious southern heritage. Satisfy your sweet tooth with a cacao tour, relax by the river, or enjoy a basket weaving demonstration. Stop in for some delicious southern food. Come and enjoy some good old-fashioned southern hospitality. Belize, where you can discover how to be a Belizean traveler. The San Ignacio-Santa Elena Bypass Project is now complete. The transformation began in 2012, and now residents of the Twin Towns and visitors alike are enjoying the end result. Works include the full pavement of Lamalus Boulevard, along with 2 miles of sidewalks and drainage, LED lighting, and a roundabout at the entrance of Santa Elena. The Twin Towns now boast the longest and widest bridge in Belize, immune to flooding from the occasional rise in water levels of the McCall River. A bypass road was also built linking the new bridge to Joseph Andrews Drive, which was rehabilitated, as well as 1 mile of pavement, a median, and 2 miles of sidewalks and drainage. This was all done to the tune of $34.8 million. But that's not all. The project was extended due to savings from the successful execution and implementation of the initial scope of works. Now over 2 miles of additional roadworks will commence, including George Price Avenue, Liberty Avenue, and the George Price Highway between Three Flags and Hawksworth Bridge. The government of Belize, moving Belize forward. Motor 5.0, 4 válvulas por cilindro. Todos quisiéramos una. Como que no agarra, ¿no? Siento como que se le pega el balancín. Vamos a darte el aceite que te mereces. Vas a correr como rayo, preciosa. Los que oímos más allá de las revoluciones, hablamos máquina. Rostrands, poniendo el mundo a funcionar. Agente autorizado German Vega y Sons. Teléfono 322-3625. Rostrands. Did you know that if you are an owner or operator providing accommodation for cash purposes to any local or foreign guest, regardless of its location in the country, you are required by law to register with the Registrar Hotels at the Belize Tourism Board? Did you know that? Section 27(1) of the Hotels and Tourist Accommodation Act, Chapter 285 of the Substantive Laws of Belize, Revised Edition 2011, makes it mandatory for you to register with the BTB? For further information, please contact the BTB by email, telephone, or fax.
Welcome back to the Sugar City Morning Show. It is exactly 16 minutes after 8 o'clock. It's a pleasure to welcome again Dr. Novello with us this morning, and also Mr. Checky Usher. Bienvenidos de vuelta, compañeros, las 8:16, y aquí estamos con el doctor Homero Novello y con el señor Robert Checky Usher. Este fin de semana hubo una convención en Corozal Bay y bastante interesante los resultados, compañeros. Creo que de lo que, si bien entiendo, 1, 2, 3, 4, 5, hubo como 5 personas. Cinco personas que estaban corriendo para poder representar el PUP en Corozal Bay. ¿Okay? Y hubo aproximadamente 2,000 personas que fueron a votar, pero sorprendentemente hubo una persona que se lo ganó, y se lo ganó doble de lo que la otra persona consiguió. Aquí le voy a pedir al doctor Homero Novello que nos ilumine tantito acerca de los dos resultados y hablar tantito acerca de lo que es la política detrás de todo esto, el liderazgo detrás de todo esto, lo que significa todo esto. Doctor. Bueno, como ustedes saben, yo tengo un negocio en Corozal y siempre estoy en Corozal viendo lo que está pasando por allá. Pero nos sorprendió el resultado de la elección, porque la mera verdad, todo el mundo con quien hablábamos, hablaban de Tea García, porque cuando se aparentaba, ella aparentaba hasta con 40, 50 seguidores, todos vestidos de azul, que daban impresión de que pues ella es la que está moviendo todo en Corozal. Los otros muchachos, yo creo que a Dido Vega solo escasamente lo vi una vez, con unos cuantos seguidores, y a Shamir Alpuche no lo miré, pero sí sabía, habían bastantes habladas de él, que muchos decían, pues lo criticaban. Y lamentablemente pues era un muchacho que sí salió en primer lugar en los números de votos que consiguieron para la municipalidad. Él es consejero a la municipalidad. Y muchos también lo criticaban que no debía de ir a correr para la división porque él es consejero. Pero en Facebook se debatían diciendo pues que si el alcalde de Orange Walk puede abandonar la alcaldía para ir al East a correr como aspirante a la división, pues Shamir Pacheco también Shamir Alpuche también tenía la oportunidad. De todo esto, el señor Torres es el que tal vez no se oía tanto. Es un hombre bastante humilde también, trabajador, honesto. Pero Dido Vega, que no se oía nada de él, y que pensábamos que a pesar que había perdido ya varias elecciones contra, digamos, diferentes contrincantes en el Corozal, incluyendo, digamos, a nivel de municipalidad, emergió triunfante. Y la que pensábamos que iba a ganar, que era Tea García, porque tiene el dinero de su papá, el doctor García, y la muy famosa Nara García. Cada vez que mencionamos Nara, siempre mencionamos el Seguro Social y el escándalo que pasó allá entre ella y Ramón Monchi Cervantes. Pensábamos que estaban los billetes allá, y sí estaban gastando grandemente para tener como 40, 50 seguidores, todos pagados. Entonces, todos daban la impresión de que la cosa estaba sucediendo allá. Pero hay algo para analizar. Cuando eres un buen líder, la gente te sigue, y no te sigue porque le estás pagando, te siguen porque te aprecian, quieren oír de ti, quieren saber de ti, quieren estar contigo. El beliceño es una persona que le gusta untar sus hombros con sus líderes. Entonces, tú le estás pagando a esta gente, es algo que aparenta nada más, no hay verdaderamente liderazgo. Y nos dimos cuenta en el resultado, porque nosotros decíamos, pues Tea García va a ganar por la gente que lo está siguiendo. Y Dido Vega pues ya perdió, había fracasado en algunas elecciones anteriormente, decía, pues tal vez la gente ya no lo quiere.
Ahora, lo que jugó dentro de las elecciones es otra conversación. Pero otra vez, regreso al tema, que el PUP es el PUP. Hubieron facciones dentro de esta convención de la jerarquía, del liderazgo grande del PUP allá adentro. A Tea García lo estaba apoyando Johnny Briceño. A Dido Vega lo estaba apoyando, entiendo que la facción la otra facción que viene siendo de Cordell Hyde, también estaba Karim Musa y estaban los Marines. Entonces, este resultado nos muestra que Johnny consiguió una baja bastante importante en su liderazgo. La persona que Johnny está empujando fracasó. Y nos demuestra ahora de que su posición de Johnny como líder se empieza a debilitar ante todas estas elecciones. Entonces, son cosas para empezar a poner en perspectiva el liderazgo. Así que claramente Dido Vega no es seguidor de John Briceño, y que guiados por la presencia de dos personajes dentro del PUP, pues que se reconocen como ser contrario al liderazgo de John Briceño, notablemente Karim Musa y los Marines, que claramente han puesto han dicho que ellos quieren su propia persona en lugar. Ahora vemos que el señor Dido Vega lo ha ganado por 1,079 votos versus Tea García con 407, Freddie Ewens con 327, el Shamir 169 y el Torres 26. Ahora, si tomas, compañeros, si tomas la suma de las otras 4 personas y lo comparas con el total de Dido Vega, sería 929 contra 1,079. Así que si unes a los otros 4, siempre no suma a la cantidad de apoyantes que tuvo el señor Dido Vega, que es en exceso de 1,000 votos. El man went big. Así que eso es un virtual bofetazo al liderazgo de John Briceño, un bofetazo. Y claramente un bofetazo más a la familia García, diciéndoles, hey, ya Papas ya corrió anteriormente, ya ha perdido no sé cuántas veces, ya no queremos García, queremos a alguien nuevo. Y esto es Dido Vega. Pero, when we look back to the 2015 and the present list there right now, how is it looking? I'm sorry? The present registration list right now, how is it when we had the 2015 election in Corozal Bay? List of what? The list of registered persons, because you know the list was changed because of the re-registration. But when we look at it, when you look at the election and boundaries and results for that 2015 election, what are we looking at? Pablo won with 2,506 votes. Mr. Gregorio Papas got 2,360. If you notice that there is a very small difference of 146, but then again, if you lose by 1 vote, you still lose. Yeah. And you had Roy Rodriguez, who garnered 89 votes, and then there were 52 votes that were spoiled, so rejected. So a rather interesting situation there. Pablo 2,506 and Gregorio Papas 2,360, a difference of 146 votes. We see in the convention here that more than 2,000 people came out to vote. Now, I don't know if these 2,000 people who came out to vote are all PUP. Does that 2,000 plus persons that came out to vote, it passed the amount that Papas got in the past election? No, okay. Did not. There's remember that Papas got 2,360, but it's significant because it's almost that amount. Right, and it's a convention. What's the difference? What's the difference? About 200 it's votes? About 242 votes. 342 votes to be exact. That's from the Papas Garcia and this convention. Total. From 2015.
That's the 2015. What amount of people that are from this 2018 total were genuine PUPs? And secondly, a convention is divisive. So how many of these people are still going to be voting for Dido Vega and saying, tell you what, my gal, I'm Thea Garcia, and I don't go vote for nobody else except Thea Garcia, or I'm a Freddie Yu, and so tell you what, I don't want anybody else other than this person. So there's going to be a little a number of dissatisfied voters there. I must emphasize that Johnny Camp is not happy about this. This is a licking that he took with his candidate, and again shows that Johnny is getting weak by the day, because something like this opens the door wider for people that are challenging his leadership. His leadership. Yes. And so we see that in Corozal Bay. Yes. We see that also in the Corozal Southwest. That's right. All right. Corozal Southwest. And in many other areas where the position of, where the opposition to the leader is putting up candidates and they're winning. So the support that he has is waning, and now we've clearly seen it in Belize City. Yeah. Clearly seen it, ladies and gentlemen. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer John Briceño? Que le están componiendo... están tirando la casa a pedradas. Ajá. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? And this election, this thing where Dido win by the no script dog. Sí, y la cosa es de que ya le hicieron, ya a John ya le robaron el liderazgo, digamos así, robaron, no sé si le gusta la correcta persona. No, se lo han quitado. Lo han quitado el liderazgo. Pero ¿será que al final del día John va a permitir que le quiten el liderazgo de nuevo? Pues, ¿y qué es lo que va a hacer para evitar eso? Pues la primera vez tal vez por un poco de un torbellino que había dentro de su partido. Pero esta vez los números no mienten. Los números le están indicando, Johnny, hay algo malo en lo que estás haciendo. Inclusive, mira, gente de San Narciso, gente de Corozal Southwest, de su misma gente dicen, Johnny, ¿cómo es posible que tú hayas hecho un endorsement para Ramiro Ramírez? Mira, Ramiro Ramírez sí ganó una elección, claro, pero también la perdió y ahora le vuelves a dar la oportunidad. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque no hubo convención y claramente los PUPs no están muy contentos porque decían, hey, posiblemente hay más candidatos que tal vez podrían haber entrado. ¿Qué división es esta? Corozal Southwest. Southwest. That's San Narciso area. Yes. Ajá. Okay. Libertad and... Sí. Esa es la área del doctor Ángel Campos. Entonces, sí se ve esto, y claramente nosotros estamos viendo que tal vez el doctor Campos tenga una convención, pero la gente del PUP no es tan contento con estas decisiones de haber hecho endorsed a Ramiro Ramírez. Y con todo respeto, la gente tiene su manera de pensar, de ver las cosas, y es la gente que decide. Ahora, aquí tenemos una situación bastante interesante, compañeros. Entre 2 semanas, Orange Walk va a tener su propia convención, el PUP tendrá su propia convención para la división este, entre Kevin Bernard, el actual alcalde, y Josué Carballo, la persona que ha estado detrás del PUP en esa división por los últimos 4 o 5 años. Y ahora, tan de repente, Kevin, animado por el gane que tuvo, el fuerte gane que tuvo en las elecciones municipales, dice, pues yo me voy a aventar al East, y no importa si Josué está ahí metido. Ahora, Josué no se está dando por vencido, Josué está peleando su punto. Así que, ¿qué va a suceder ahí?
¿Será que igual forma le van a dar el bofetazo al Kevin? Porque Kevin es apoyado por el señor John Briceño. Y Josué, pues claramente, si tiene un poquito de orgullo y que si está leyendo las cartas bien, que le están poniendo un contrincante apoyado por John Briceño, pues él debe de saber de que al final del día el Briceño no están con él. No está. Oye, curiosamente... ¿Y qué va a hacer él entonces? Curiosamente, mira, si nosotros vemos en lo del East también, Johnny Briceño, para apaciguar a Joshua Carballo, lo hizo Deputy Mayor, como diciendo, gana Kevin, tú vas a ser Mayor de Orange Walk, para que no se quede sin nada. Pero Joshua no está mordiendo eso. Él lo que quiere es, y siente que están usurpando un trabajo que él ha hecho de años en esa división, por un alcalde que está lleno de, ¿cómo debo decir? Es gandido, su gandidez. Y hay que tener en cuenta a los orangewaqueños. Ustedes votaron para un alcalde para servirles en la alcaldía con todos los servicios. Esto ya no está pasando, señores. Este señor ya abandonó esa posición por estar campaneando en el este. Otra cosa, utilizando trabajadores de la municipalidad para campanear allá es erogar servicios y beneficios al pueblo. No obstante, no sabemos, pero sospechamos de que muchas veces la finanza de la municipalidad se está utilizando en su campaña para el este. Entonces, es un torbellino. Volvemos a lo mismo. Solo PUP hace estas cosas. Un desastre de todo. ¿Por qué? Porque la candidez del PUP no se puede medir. Pero la gente tiene, al final del día, la última palabra. La última palabra. Así que va a ser bastante interesante el 10 de junio por la noche escuchar los resultados de esta convención. Así es. La gente, más y más platico con las personas, me dicen, Manuel, está mal lo que está haciendo Kevin Bernard. Que él se quede en su lugar como alcalde y que permita que José corra. ¿Para qué meterse? Y también John por estar apoyando a Kevin. Porque la persona con que platiqué es un PUP bastante fuerte. Dice, pobre Josué, le están indicando de que no tiene la capacidad y que no va a ser la persona preferida por la gente. Bueno, eso, cualquier persona reaccionaría a ese tipo de cosas. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Josué viene de una familia humilde también. Es un ingeniero egresado de una institución bastante importante, una de las mejores instituciones en México. Pero quisiera recalcar también de que este torbellino en el este, hay una persona que se está beneficiando grandemente. Porque como dicen, a río revuelto, ganancia pescador. El que va a salir adelante acá con todos sus problemas es el honorable Aragón. Porque está viendo de que el este, él lo sabe más que nadie. El este es una división donde hay bastante gente de la clase media. Gente que trabaja, tienen su buen trabajo, tienen procuran por sus hijos. Por ende, Louisiana es una de las mejores escuelas en Orange Walk, porque esta gente lucha para estas cosas en educación. Entonces, este tipo de gente son bien inteligentes. Este tipo de gente también, cuando se enojan, se enojan. Y estas divisiones casi le cuesta al honorable Aragón la elección, cuando él corrió juntos con este muchacho Constanza para la convención, para que él sea el líder. Esa gente tardó para unirse y tuvieron que hacerse muchos esfuerzos para traerlos allá juntos, juntarlos. Se juntaron finalmente y él fue triunfador. Pero eso fue un esfuerzo superhumano que se tuvo que hacer con esta gente. Si él está viendo todas estas divisiones allá, yo le quiero decir al señor Aragón, felicidades. Hay que trabajar. Hay que trabajar.
la gente por lo general se trata de alejar de ese tipo de partido que tenga sus problemas, así que muy al contrario, dicen, pues mejor yo me quedo con mi UDP. Por eso estamos pronosticando de que el señor Aragón va a ser muy beneficiado por todo esto. Muy bastante. Y si juega sus cartas como debe de jugarlo, debe sacarle gran beneficio a esto. I got 2 text messages. Ándale. And I think we have to listen to what people are saying, right? They say, why Martinez keep on saying is a decisive convention. I don't think, but he said, you want Novello as standard bearer without a convention? We want a convention. But what does Martinez say about what? Why Martinez keeps saying convention is decisive? Not decisive, divisive. Oh, divisive. Sorry, that's what is here. That's what is here. And they say they want a convention, but that's the people's will, right? And then the next one say, please ask Mr. Martinez, what's the amount of voters that are registered in Corozal Bay? I don't have. I think we'll get it when we go up on a break. We can get it for the break, but that would be revealing of. That would be, unless I try to get information that is actually current, but I can possibly quickly tell you the amount of voters that registered for the last elections, or how many voted for the last election. I would have to quickly go into some other program to tell me the actual amount of voters in the Corozal Bay, but I don't think that. Maybe I can do that, actually. Maybe, yes, I can do that. I think the Elections and Boundaries Department should be able to. Yeah, they should have it. Yeah, they should have it. But you see, Doc, it's good to hear what people are thinking and what people are saying, right? Because when you meet with these people and you can talk to them, then they will know the difficulty of having convention. It's good to have conventions. If people want a convention, then you have a convention. But then, like Emmanuel said, like some people, when they walk away with a little vexedness, and it's hard for them to come back. And that's exactly what I mean, divisive. Yeah. In other words, lo vimos claramente con lo que tú acabas de referir con el señor Aragón y el señor Constanza. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo con lo de esta gente en Corozal Bay. ¿Tú sabes cuánta gente enojada dentro del PUP no hay ahorita? Mentando porque se ganó Dido Vega, todos los apoyantes de Ewens y de TEA y de va a ser difícil traerlos de vuelta porque ellos tendrán sus razones por la cual están enojados, pero mi punto es simplemente de que hay enojo versus una situación cuando solo hay una persona y todos van a votar para esta persona en las elecciones y no hay convención. Mira, Manuel, ¿qué sucede? Es de que mucha gente dice, al mero día de las elecciones, en este aspecto, dicen, ¿sabes qué? No me gusta este candidato, pero tampoco le voy a regalar mi voto al PUP o al UDP. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan en casa. Se quedan en casa, no salen a votar. Así es exactamente. Pero vamos a ir rápidamente una pausa para nuestra última pausa cuando son 20 minutos antes de las 9 de la mañana, 8:40, y trataremos de conseguir esos números para ustedes, para que podamos ver y tratar de analizarlo mucho mejor. Vamos a esta pausa, compañeros, cuando son las 9 menos 20 minutos. Everybody wants a clean and healthy family. That's why they purchase the best food products and the cleansing materials. This time, we give you a bigger size of La Costeña products like the mouth-watering fried beans and the pasta sauce. And surely for your clean laundry, we have the breathtaking aroma of Ensueño Max Suavitel. Even your visitors will ask what you clean your floors and restrooms with. And you can boast it is the variety of Pinol products and Sultan Muriatic acid now in 900 milliliters. And much more for the best prices only at German Vega and Sons Imports.
We serve you at number 5 San Antonio Road, Orange Walk Town. You can even call us at 322-3625 or 322-2672. Or you can even send us a fax at 322-2571 or email us at germanvega@btl.net. German Vega and Sons Limited, because we care for you. Everyone needs a getaway. Why not make it in your own backyard? Learn the history of your old capital. Or venture out on a road trip to experience the village life and be captivated by nature's wildlife, culture, and food. Belize, where you can discover how to be a Belizean traveler. You might have a mom, she might be the bomb, but ain't nobody got a mom like mine. Las tiendas A&R orgullosamente anuncian la llegada de un gran surtido de artículos justo a tiempo para el mes de mayo, mes dedicado especialmente para celebrar y honrar a nuestras queridas madrecitas. Si buscas fragancias, electrónicos para el cabello, electrónicos para el cuidado de cabello, relojes de mano o artículos para el desarrollo físico, no busques más. A&R lo tiene todo. Y si buscas sobrecamas en todas medidas, toallas, cortinas para habitación o baño, juegos de olla, contenedores para basura y muchos artículos más para el hogar, una simple visita a A&R lo resuelve todo. Tiendas A&R, donde el gran surtido y los mejores precios hacen toda la diferencia. Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas: Corozal, Orange Walk, Ciudad Belice, Belmont, San Ignacio, Dangriga, San Pedro y ahora en Ladyville. Buster. They see you and how you're living. Always a star. Yes, you live in color to the limit. Large and in charge. Yes, that's why you rock with Buster. Fresh in range, a colorful flavors. Always a star, never the audience. You run things never run yours. Yes, you are the life of it, not just a part of it. Your life is never black and white. Live in full color. Buster. These sunny days are here, and whether it's for a picnic or in your kitchen, you need the meat. Gillette's Meat Shop proudly offers a variety of juicy cuts such as processed meats, ham, bacon, salami, longaniza, and sugar cure ham, just to mention a few. Enjoy our meats in beef, pork, and mutton. So for that healthy cut your family enjoys, visit us at number 18 San Antonio Road in Orange Walk from Monday to Friday, 7 a.m. to 12 p.m. and 1:30 p.m. to 6 p.m. Saturdays, 7 a.m. to 12:30 and 3 to 5 p.m. Sundays, 8 a.m. to 11:30 a.m. Place your orders at 322-3486 or 322-2175 or even 610-4061. Send us an email at derekgillett31@gmail.com. Gillette's Meat Shop, fresh and processed meats. Ay, qué rico. Did you know that if you are an owner or operator providing accommodation for cash purposes to any local or foreign guest, regardless of its location in the country, you are required by law to register with the Registrar Hotels at the Belize Tourism Board? Did you know that Section 27(1) of the Hotels and Tourist Accommodation Act, Chapter 285 of the Substantive Laws of Belize, Revised Edition 2011, makes it mandatory for you to register with the BTB?
For further information, please contact the BTB by email, telephone, or fax. 6 cylinders to pure potential and better performance. It looks like it vibrates. You think it could be the horsepower? With a quart of oil and the calibration of the injectors, it will start to get the washers again on the street. We take a motor to its optimal level. We speak machine, Rush Rans, making the world function. Authorized agent, German Vega & Sons. Telephone number 322-3625. Email germanvega@btl.net. Bienvenidos de vuelta, compañeros, a este último segmento del Sugar City Morning Show, cuando son las 9 menos 13 minutos, aquí hablando con el doctor Homero Novello y con el señor Robert Chequi Osha acerca de los resultados de la convención del PUP que sorprendieron a muchos, a mí incluido, porque el señor Dido Vega lo ha ganado en una forma bastante abrumadora, con más de 1,000 votos a su favor, y la persona que se suponía que podía haber ganado esto, la hermana de papas, la Tea García, no logró más que 407 votos, pero lo importante es de que John Briceño estaba detrás de Tea García y otras personas estuvieron detrás del gane del señor Dido Vega. Sí. Esto representa una amenaza al liderazgo del PUP, una amenaza fuerte. Y aquí lo estamos cantando de que al final del día, ¿cómo va a reaccionar John a todo esto? Bueno, te digo una cosa, viéndolo desde un punto de vista con un poquito de humor. Un señor en Pachacán le camotearon las elecciones a Johnny Briceño. ¿Por qué? Porque pues, Johnny Briceño es el líder del PUP. ¿Cómo es posible que le suceda eso? Entonces, cuando te empiezan a suceder estas cosas, me dice, quiere decir claramente dos cosas. O no eres buen líder, o, ¿sabes qué? Te están apedrando la casa para que salgas de allá. Y cualquiera de los dos, de estos dos puntos de vista, pues es una cosa de tener en cuenta, que obviamente Johnny es líder, pero está caminando, como dicen, en territorio muy fangoso. Y si no tiene ayuda, no sabe cómo moverse, ya su vice líder, que es Cordell Hyde, también le está tiroteando la casa. ¿Por qué? Pues porque Cordell Hyde se supone que ganó Ciudad Belice en la municipalidad, ya el hombre tiene fuerza. Y dice, yo tengo, digamos, y usted puede pensar, su mente de esta gente posiblemente fuera así, porque pasemos unas conjeturas acá. Bueno, ¿cuántos escaños tiene Ciudad Belice? Versus cuántos escaños tiene el Northern Caucus, que tal vez supuestamente debe ser el lugar que empuja a Johnny. Entonces tiene más Ciudad Belice. Entonces Cordell Hyde dirá, pues oye, tengo más fuerza que él. Y están durmiendo con los ojos de otra gente. Porque claramente hay gente inteligente que nos dice, las elecciones de municipalidad son totalmente diferentes a las elecciones generales. Si está de acuerdo usted, échenos una llamada. Porque la mera verdad es como el Village Council. En el Village Council, cuando salían estas gentes, a veces, como es de la aldea, muchas veces pasa PUP-UDP a votar para un candidato que puede ser de PUP-UDP. En eso sí sucede. En el Town Council a veces también pasa lo mismo. Pero en las elecciones generales, eso ya es de partido. Ya, pues, mucha gente tal vez que votó para Kevin era del PUP. Para las elecciones generales ya no lo va a hacer. Ya regresan y dicen, no, mi partido es mi partido y yo quiero mi gobierno. Cambian las cosas. Entonces, en estas situaciones con Johnny,
Johnny, le están apedrando la casa, ya todo el mundo. Y tal vez dicen, pues, el árbol que tiene fruto todos lo tiran. Pero esta vez no están tirando a Johnny porque tiene fruto, lo están tirando para que se caiga. Sí. No es porque tiene fruto y quieren conseguir el fruto, quieren que se caiga, pues se vaya y... No sé, es cosa para analizar, pero como regresamos a lo mismo, el PUP es lo mismo. Alguien está diciendo aquí, Doc, buenos días, solo quiero saber quién va a ser el representante del norte de aquí de Orange Walk. El representante del norte es el señor Gaspar Vega hasta las elecciones generales del 2020. Ahora, todos los que estamos acá, bueno, hay bastantes aspirantes a ser... a la candidatura para ser, digamos, abanderados de la división, con miras a hacer llegar a las elecciones generales y contestarlo para el Partido Unido Democrático, contra el que sea el abanderado del PUP. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Por el momento, si les quisiera decir, pues hemos estado, varios hemos puesto nuestro sombrero en esto, y la mera verdad, pues ya se están desanimando, ya 2, entonces estoy quedando yo, y pues estoy poniendo todas las ganas para seguir trabajando y diciéndoles, pues, ¿sabe qué? Vamos a darle con ganas, porque la mera verdad, la gente es el que decide, y la gente es la que me está apoyando a mí, y cada día ese apoyo me hace sentirme más con ganas de seguir trabajando. Yo le agradezco a toda esta gente que muchos de ellos a través de mi profesión pues me han conocido, a través de estos canales de televisión también, conocen mi manera de pensar y mi manera de ser y me han aceptado. Yo no he tenido ningún problema en toda mi campaña que he puesto durante estos meses y la gente me ha recibido muchos, pues ayer almorcé un buen escabeche en San José y me alegra mucho eso por estar con ese tipo de vida en la cual yo nací. Yo nací en una aldea y la vida de la aldea es bonito, pero el corazón para regresar con esta gente y dejar, y eso es lo que me interesa a mí, dejar una huella en el lugar de algo positivo que yo hice para ese lugar, es lo que más deseo. Somebody said, Mr. Checky, please ask Dr. Novello what is his working hours at his clinic. Someone wants to... Claro, adelante. Yeah. Truly, my business has been taking, like, I would say this. As I mentioned to everybody, I'm changing my profession, my career. I am a veterinary doctor by profession, but by taking on politics, I am changing my profession. It's a new challenge, it's a new career. But I tell you what, I still do my veterinary work in the mornings. I work in the morning in Corozal from sometimes 9 o'clock, 9:30, 10 till 1. And then I'm back in Orange Walk till 3, and then I'm off to campaign. Hit the trail. Yes, yes. Hit the trail. You have to be in touch with the people, right, Doc? Somebody said Pablo Marin done. That is what somebody is saying here. Well, everybody have their perspective, and we are see what will happen if this will remain, everything will remain calm between the 5 sides, the 5-person run, no, Joe? Yes, 5 people, yes. You know, so you have to say, how will that remain? Because other elections held in Corozal Bay, Papas was fortunate that he was endorsed. Yeah. But this one was a contested convention. And how much people, Pap? Over. You had 1, 2, 3, 4, 5 people. Al total de cuánto? 2018 approximately. Right. If all the numbers that I got were right. Yeah. You know? And how we are looking at it right now, if you would have supposed to win that, if you win the Honorable Pablo Marin, you might have to live far more ahead than that. But that's only a convention, right? Yes. And then, like you rightly mentioned, part of re-registration will make things different. You see, you cannot be guided by the fact that the last election
Pablo won with 2,506 and Papas garnered 2,360. And that because the total amount of people who went out to vote in this convention is 2,018, that means that Pablo Marin is in problems. You cannot immediately or automatically make that assumption or that deduction, okay? Because in the first place, you don't know what percentage of these 2,018 people who went to vote are genuine PUPs. Or will generally, or will conventions be on are infiltrated by the opposition, or will be on the new list for re-registration, or will be on the new list for re-registration. And you said it right. They are infiltrated by the opposition. So you have a large, sometimes up to 10, 15, sometimes 20% of the people who just go in to wreak havoc. Okay? To very simple, politics being what it is. Okay? And this happens all the time. So, like I said, that is not a direct reflection on the amount of diehard PUPs. Secondly, what percentage of these 2018, if it can be assumed that these are the hard PUPs, what percentage are still going to be blindly following Mr. Dido Vega and put away their differences that exist currently at the moment, because some of them are still going to be hurt. That is generally what happens. Not only that, you have a lot of people with re-registration that might probably be placed in different divisions who had come, maybe they were registered in the Corozal Bay, but they have been living for so many years in another place, but they came back and they voted. Re-registration will put them at their new address, which means that they won't be there for the general election. Exactly. And I hear also that the bossing a lot of people from Sarteneja and thing. Yes. Let me just throw the same way I get IDQ. You know, so it can be that possibly it was infiltrated by people from other divisions. Me no. But at the end of the day, Dido Vega won. Dido Vega won by a handsome 1,079, and he is not a Johnny B. boy. Yeah. And then you know what? I think the best thing, we have to research a little bit the past of Dido Vega, because he has had his up and downs, and he's lost some elections. We really need to find out which elections he lost, if it's the general or the municipal elections. Because he has been coined as somebody who was not so successful at elections. And so that's why many of the people did not have much confidence in him and thought that perhaps Thea, who has just been a newcomer, who has been somebody that was moving things accordingly, would have been the person that would have been triumphant. And I guess that's what Johnny went with. Bit the bit. Yeah, but it went the other way. Yes. It went the other way. It's almost 9 o'clock, a minute before 9. I'd like to say thank you to the production team at the moment. Muchas gracias al equipo de producción. I'd like to say thank you, Dr. Romero Novella. It's always a pleasure to have you here. And to Checky. I'd like to also say thank you to the viewing audience. Muchas gracias por participar. También a aquellas personas que mandaron textos, que están atentos en la discusión, porque aunque quizás no están llamando, estoy seguro que están discutiendo este tema en casa, pues es bastante interesante, compañeros, bastante interesante. Cómo es de que la política se está desenvolviendo ahorita. He puesto el escenario, pero de nuevo aquí las gracias a todo el equipo y simplemente decirles de que esta semana tendremos invitados. Ya tenemos inventado arreglos con para 2 días, pero estaremos aquí muy al pendiente de tratar de traer a personas equipadas, preparadas para poder informar, educarnos como debemos de estar. Así que al final del día, recordándoles de que este show repite a las 9 de la noche y también estaremos de vuelta con ustedes mañana a las 7. Pero antes que nos vayamos, le quiero pedir al doctor Homero Novelo que nos dé sus últimas palabras de ánimo para la gente. Claro.
como vuelvo a decir, mi campaña está bastante brillante en San José. Le agradezco a todos los de San José el apoyo que me están dando ahora. La gente me han abierto sus puertas, me han abierto el corazón. Los he escuchado, he oído todo lo que está pasando con ellos y que es muy importante. Basando eso, nosotros vamos a formular un plan de trabajo para San José y su gente. Pero les quiero recordar que después de eso vamos a enterarnos vamos a estar aquí en Trail Farm, dándoles también, trabajando con ustedes. He estado circulando, me fui de acá a San Antonio, dándole vuelta a San Román, Douglas, y todos estos lugares, San Pablo, San José, y vamos a estar acá en Trail Farm, porque Trail Farm es grande, y le vamos a dar tiempo merecido, el tiempo necesario para estar con todos ustedes. Así que espérenme, la próxima vamos a estar con ustedes. No se esperen, sí estoy trabajando. Muchos me preguntan, que no me ven, no me han visto por allá, pero es que estamos en otras divisiones también. Vamos a llegar con ustedes, vamos a trabajar. Sí, San Juan, he estado por allá también, y la verdad, pues, no he pasado tanto tiempo en esta aldea. Es una aldeita bonita, es una aldeita de corazón de fútbol, donde la gente, pues, es muy amable. Vamos a estar también con ustedes. A la medida que estamos entrando a Douglas y San Pablo, vamos a estar con ustedes también, San Juan. Pero Trail Farm es uno de los grandes, y Otrobenque también, y vamos a estar trabajando con todos ustedes. Manuel, entiendo que tú también eres un líder allá, y abogué a toda esta gente, vamos a visitarlos, vamos a caminar esta área. Quiero oír la gente, quiero oír qué es su plegaria, quiero oír qué son sus necesidades para que podamos empezar a trabajar con ustedes. Yeah. So, you're ready, Doc? Sí. Yeah, Okay, pues, claro que sí, claro que sí. Yeah, I'll leave it in a Creole, Doc. All right. Trail Farm people. Yes, what happened is that right now my campaign started with the villages of San Antonio. I'm coming around all the villages. I'm touching base with the leaders, community leaders. And this Sunday, I was, in San Jose. The campaign there was very intense. We met a lot of people. But I tell you what, we are coming to Trail Farm afterwards. So my good friends from Trail Farm, I will be with you guys. We'll spend a lot of time with you because the area is big. But don't get desperate. I will be there. We're going to listen to you guys, and we're going to work with you. There are a lot of things that I have in mind for you guys. But then again, it's you guys that need to also suggest things to us to see how best we can suit your needs, how best we can energize the division, energize the area so that we can come together and look forward to all the different things, re-registration, village council election, and finally, the general elections. So the doctor, yeah. Yes. Yeah, well, on that note, we will close for today. Chobenke? Yes. We will close Yes. for today. I know we're going to touch the leader right here. My good friend Emmanuel is a leader from Otrobenque, and he's going to walk with me because I know he knows the area well. Yeah, the man knows everybody, but when the he area and show me all the people that are die-hard UDPs. Going to meet them, talk to them, listen to them, work with them. When the man goes, you better, I will gladly do that. you better plan to spend a lot of time in the people's house, that because when he lap his foot and start to shake that way, that look. No fella time, folks. This show repeat at 9 o'clock. Nos vemos mañana a la misma hora, compañeros. Un poquito de humor para que se rían. Siempre me preguntan, bueno, ¿y por qué Chequite jode tanto? Pero aquí simplemente es un poquito de humor. Nos vemos, hasta luego, compañeros. Gocen el día. Hasta luego. Sugar City Morning Show.
Freshly extracted local honey, perfect for today's dessert. And these locally produced